especiales del registro del electrocardiograma. Para todos los que han contestado, pues los han hecho en muy buena forma. Entonces, la primera pregunta era que si el paciente tiene temblores incontrolados en las extremidades, colocar los electrodos en la parte superior de las mismas, ¿no es cierto? Con eso se mejora la calidad del registro. La pregunta 2, que si el paciente tiene un muñón, colocar el electrodo en la parte distal del muñón y siempre tener en cuenta que en la extremidad opuesta debe estar a la misma altura el electrodo. La pregunta 3, si el paciente está amputado y no hay muñón, colocar el electrodo en el tronco y entonces también recordar que el electrodo opuesto debe estar igualmente a la misma altura de donde se coloca, digamos, si es en la extremidad inferior sobre la ingle, si es en la extremidad superior alrededor de antes de la unión del hombro con la clavícula. En el punto 4, en el caso de alguna extremidad esté enyesada, colocar el electrodo pues, en la zona de la piel próxima al yeso. Igualmente, a no ser que sea un yeso muy extenso hasta la axila, pues habrá que colocarla en la parte próxima al yeso. Y en el punto 5, si el paciente está quemado, utilizar electrodos, claro, dependiendo del equipo que tengamos. Si tenemos electrodos planos como los del monitor, pues casi no tenemos ningún problema, que esos ya vienen hasta estériles. Los problemas nos darían si no tenemos de ese tipo, entonces tendremos que adaptarnos a los que tenemos y con el cuidado, obviamente, de que si el paciente tiene quemada la piel, pues tenemos que tratarle muy delicadamente. Utilizar vendajes, afortunadamente, pues eso no nos llevará más de unos 5 minutos en el peor de los casos. Entonces están muy bien los trabajos que han mandado y felicitaciones a todos por la tarea. Nos dedicaremos ahora pues, a la lectura del electrocardiograma y vamos a hacer, como siempre, trazar nosotros objetivos para la clase, seguir un plan sistemático para la lectura, reconocer lo normal y diferenciarlo de lo patológico y interpretar correctamente lo que se observa. Existen varias recomendaciones previas que ya hemos hablado anteriormente, hay que recalcarlas. Primero, saber la edad y sexo del paciente, pues las condiciones del trazado son diferentes, ¿no es cierto?, en niños que en adultos. Y un ejemplo es el intervalo QT corregido que necesitamos saber pues, la edad y sexo del paciente para los cálculos. En el segundo punto, conocer la indicación del electrocardiograma para saber encontrar lo que se busca. Por ejemplo, alteraciones de electrolitos, potasio, calcio, o fármacos como digital, o patología extracardíaca, es decir, los problemas renales. En el tercer punto, comparar con registros previos si se dispone de ellos. Especialmente esto es muy útil en los pacientes con angina de pecho, para ver la evolución incluso en el caso ya del infarto de miocardio. En el punto 4, verificar la calibración observando en el trazado que la velocidad esté a 25 milímetros por segundo y la amplitud a 1 milivoltio. Porque si vemos ondas muy pequeñas o muy grandes, podemos equivocarnos en la interpretación si es que no nos hemos fijado en la calibración. Y como quinto punto, descartar artefactos como el temblor muscular, sea porque el paciente esté nervioso o tiritando del frío, que dará unas ondas irregulares, o porque exista mal contacto de los electrodos con la piel, que podrían ser incluso restos de sangre en algún paciente traumatizado, etc. O que
electrodo esté desconectado y entonces el registro no sea satisfactorio. Pues con estos antecedentes existen varias formas, ¿no? Y digamos, es mejor seguir un método que usualmente está de acuerdo a estos parámetros, ¿no? El ritmo, desde el ritmo del corazón, puede ser sinusal, es decir, que el estímulo se origina en el nódulo sinusal, o no, cuando el estímulo se origina fuera del nódulo sinusal. La frecuencia cardíaca, que estará normal, ¿sí? Entre 60 y 100 latidos por minuto, habrá bradicardia menos de 60 y habrá taquicardia con más de 100. El eje eléctrico del corazón, que estará normal, ya veremos en detalle luego, desviado a la izquierda o desviado a la derecha. Las ondas, que ya les conocemos, P, Q, R, S, T y eventualmente la U, los segmentos PR antes del complejo y ST después del complejo, los intervalos PR y QT, y finalmente las observaciones que debemos hacer al trazado en general. Entonces, el ritmo cardíaco normal se conoce con el nombre de ritmo sinusal. Este ritmo se produce cuando la despolarización cardíaca se origina en el nódulo sinusal y se conduce a la ruta de Purkinje. Entonces, los criterios para definir que el ritmo sea sinusal son estos, y vamos a ver en el gráfico. Que la onda P preceda a cada complejo QRS. Usualmente vemos en las derivaciones bipolares de 1, 2 y de 3, la onda P precediendo a cada complejo QRS. Segundo, la onda P no debe tener variación morfológica en la misma derivación. Es decir, aquí vemos la forma de la P, positiva, positiva, positiva. En esta otra derivación, asimismo, en la misma derivación debe ser igual. El intervalo PR ser constante, desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo, del inicio del P al inicio del complejo. Entonces, como cuarto punto, un intervalo entre P y P constante y entre R y R constante. Entonces aquí vemos que es bastante regular de P a P y de R a R. Y finalmente que la onda P sea positiva en la derivación de 1, en la derivación de 2 y en ABF. Entonces, para recordar, ¿no es cierto?, estos son los criterios del ritmo sinusal, que exista onda P que preceda al complejo, que tenga la misma morfología en la derivación, los intervalos que sean constantes y que exista una onda que sea positiva, onda P positiva, en la derivación de 1, en la derivación de 2 y en la derivación ABF. Entonces, ahí podemos decir que se trata de un ritmo sinusal. La arritmia sinusal, es decir, que sea el ritmo sinusal, pero que veamos variaciones de este ritmo, entonces pueden ser de dos tipos. La arritmia sinusal respiratoria, en la cual la frecuencia cardíaca aumenta con la inspiración, es decir, se acorta el intervalo entre las Rs durante la inspiración y se alarga el intervalo entre las Rs en la expiración. Esto se debe a cambios en el tono vagal secundarios a reflejos de la vasculatura pulmonar y sistémica que suceden durante la respiración. Si esta variación de la distancia entre las ondas R es menor a 160 milisegundos, es decir, a 4 cuadraditos, se denomina arritmia sinusal respiratoria. Es decir, observamos
3 ondas a una distancia, luego se aumenta la distancia en las siguientes 3 ondas y este aumento de la distancia no debe ser mayor a 4 cuadraditos y entonces para denominarlos arritmia sinusal respiratoria. Acá vemos un ejemplo de lo que es en cambio la arritmia sinusal no respiratoria. Se llama así cuando esta variación, es decir, este cambio de la distancia entre las eres es mayor de los 160 milisegundos y no guarda relación con la respiración, es decir, no es cíclica. Es en la arritmia respiratoria, entonces 3 de inspiración, 3 de expiración. En la no respiratoria, en cambio, pueden ser 3, luego 2, luego 4, así, etcétera, porque no sigue el patrón respiratorio. Y entonces esta arritmia usualmente se observa en los pacientes que están recibiendo digital, que ya muy poco se usa, o morfina. En adultos de edad avanzada con enfermedades cardíacas o luego de un infarto de miocardio inferior. También en la convalescencia de los pacientes de una enfermedad aguda o cuando hay un aumento de presión intracraneal. Miren que son cosas totalmente ajenas a la actividad eléctrica del corazón, pero que se ven influidas solamente en el ritmo. La frecuencia cardíaca puede ser medida de varias formas. Veremos 3 formas usuales que tenemos. Consiste en contar el número de cajoncitos que existen entre un complejo QRS y el siguiente, es decir, el intervalo entre una R y la siguiente R. Y dividir el 1500 para el número de cajoncitos que contemos. Entonces, bueno, ahí está ya escrito, pero vamos acá a contarles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, 1500 para 15 nos da a 100 latidos por minuto. Esto 1500 proviene de que el electrocardiógrafo corre 1500 cajoncitos en un minuto. ¿Cuándo se utiliza la velocidad de 25 metros por segundo, que es la usual? Una segunda forma de medir la frecuencia es, en cambio, dividir 300 para el número de cuadrados grandes, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, desde un complejo hasta el siguiente, cuando el complejo cae en una onda gruesa, entonces contamos los cuadrados grandes, serían 1, 2 y 3. Dividimos 300 para 3 y nos da a 100, que sería la frecuencia cardíaca. Entonces, la tercera forma es de memorizar esta secuencia, que usualmente es la que más se utiliza. Entonces, hay que memorizar cuánto vale cada raya oscura del cajón del papel y se empieza a contar a partir de la segunda raya que sigue a un complejo QRS que estamos viendo cae exactamente en la raya que vamos a seguir. Entonces, el valor para estas ramas, y que es lo que debemos aprendernos, memorizar y recordar, es 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, que usualmente ya menos de eso pueden seguir, hasta 33 y 30 en los siguientes cajones. Entonces, hay que tener también precaución porque no es lo mismo encontrarnos entre un cajón entre 300 y 150 que entre 60 y 50. Por ejemplo, aquí recuerden que un cajón grande tiene 5 cajoncitos chiquitos, entonces entre 60 y 50 tenemos 10 como número, dividimos para 5, entonces cada cajoncito nos valdrá 2. Entonces aquí, por decir algo, la frecuencia cardíaca estará en 55, porque estamos
a la mitad de 2 cajones y medio. Entonces, esta, como les digo, es usualmente la forma en que uno al ver el electro se acuerda y dice así: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 33 y 30. Entonces, esto hay que memorizar. ¿Qué pasa cuando el ritmo es irregular? Entonces vemos eres unas pegadas, otras separadas. Entonces, que en este caso lo que hay que hacer es esto llamamos pues un ritmo irregular. Hay que contar el número de ondas de R que aparecen en 40 cuadrados grandes. Estos son cuadrados grandes. Entonces tenemos que darnos la paciencia de contar en 30 cuadrados grandes, y eso multiplicamos por 10. O en 15 cuadrados grandes, y eso multiplicamos por 20. Repito, vemos las R's que se presentan en 30 cuadrados grandes y multiplicamos por 10, o en 15 cuadrados grandes y eso multiplicamos por 20. Entonces aquí se ha contado ya y existen 6 ondas R en los que hemos hecho los cuadrados en 30 cuadrados, y entonces nos da 6 por 10, una frecuencia promedio se pone ahí de 60 latidos por minuto. Vamos ahora a dedicarnos a estudiar lo que es el eje eléctrico del corazón, y existen diferentes formas para calcular el eje eléctrico, que está dado principalmente por el eje del QRS, por ser el de mayor amplitud, es decir, el más grande. El método que vamos a estudiar se basa en sumar las deflexiones que se presentan en las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, y ubicarlas en una representación gráfica de lo que se denomina el sistema exoaxial. Este nos permite entonces analizar la actividad eléctrica que se produce el corazón, como hemos dicho, en el plano frontal. Se compone de 6 ejes que forman las derivaciones frontales, ¿no?, que pasan por un centro, y con lo cual se forman 12 ángulos de 30 grados. Entonces, a la derivación de 1 se le asigna el ángulo 0. A partir de la derivación de 1, en el sentido que avanzan las manecillas del reloj, son valores positivos, 30, 60, 90, y así van aumentando de 30 en 30 hasta 180. En cambio, en el sentido contra el movimiento de las manecillas del reloj son valores negativos, de 0, menos 30, menos 60, menos 90, de 30 en 30 hasta menos 180. Entonces, los 4 cuadrantes originados así en el sistema exoaxial son un cuadrante inferior izquierdo, que está entre 0 y 90 grados, un inferior derecho entre 90 y 180 grados, un superior izquierdo entre 0 y menos 90 grados, y un superior derecho entre menos 90 y menos 180 grados. A este cuadrante superior derecho se le conoce como tierra de nadie, y cuando el eje se encuentra aquí, pues nadie puede saber si llegó por el lado derecho o por el lado izquierdo, en lo que se denomina de derivación extrema,
Y es posible que el electro esté mal tomado o que el paciente tenga una patología cardiopulmonar muy severa que haga que el eje esté en esta dirección. Entonces, vamos a ver el eje del QRS. Entonces, normalmente se encuentra entre 0 y 90 grados. Algunos autores aceptan como normal valores incluso entre menos 30 y hasta más 120. Sin embargo, la mayoría de personas tienen el eje eléctrico aproximadamente a 60 grados. Y de acuerdo con este rango, las desviaciones del eje se clasifican así. A partir de 60, decimos, llegando hasta 0, hacia la izquierda es lo normal. De 0 a menos 30 se llama desviación leve del eje a la izquierda. Y más allá de menos 30 se llama desviación marcada del eje a la izquierda. A partir, decimos, de 60, vamos a 90 como normal. De 90 a 120, una desviación leve del eje a la derecha, y de 120 en adelante hasta 180, una desviación marcada del eje a la derecha. Vamos a seguir repasando esto. Recordemos que cuando este es la imagen del electrodo, ¿no? Cuando el electrodo ve la punta positiva del vector representado por la flecha, entonces en el electro lo que se nos grafica es una onda positiva. Cuando el electrodo, en cambio, este electrodo visualiza la cola negativa del vector, lo que se nos grafica en el electro, en cambio, es una onda o deflexión negativa. Y si el electrodo, ubicado aquí, inicialmente ve la punta del vector y luego ve también la cola del vector, la punta positiva y la cola negativa, entonces al inicio grafica una deflexión positiva y luego grafica una deflexión negativa. Esto iremos a recordar. Aquí tenemos el ejemplo, pues si se ven positivo en D2, si ve la onda negativa que ha visto aquí, por ejemplo, la T, y aquí en positivo y negativo. Entonces, veremos que luego que cada una de estos movimientos o deflexiones en grados son 30 grados. Esto nos servirá para calcular el eje luego. Como vamos a ver aquí, un ejemplo del eje a la izquierda. Vamos a utilizar la pluma. Entonces, en la derivación de 1, no, las derivaciones del eje a la izquierda se presentan en los pacientes. Bueno, vamos, perdón, a dibujar un... Esto es más que nada para memorizar. Cuando vemos el electro, estamos viendo como que el paciente está de frente. Entonces esto sería el lado derecho, el brazo derecho, y el brazo izquierdo. Y entonces vemos, hemos dicho, las derivaciones bipolares, que son D1, D2 y D3. Entonces, si vemos que se grafica positivo en D1, positivo en D2 y positivo en D3, el eje del corazón está aquí en 60 grados. ¿No? Esto hay que recordar, o sea, memorizar, recordar.
que cuando vemos esta imagen positivo en D1, el eje del QRS positivo en D2 y positivo en D3, el eje eléctrico del corazón y del QRS está aquí en 60 grados. Entonces, si los cambios, un cambio significa que varíen, ¿no es cierto? Sigue positivo en D1, positivo en D2, pero en D3 veo isodifásico, es decir, primero positivo y luego negativo. Entonces, este positivo y negativo nos hace que se desvíe el eje 30 grados hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, si estábamos en 60, cuando vemos esta imagen positivo, positivo e isodifásico, el eje está acá en 30 grados. El siguiente movimiento de imagen es positivo en D1, positivo en D2 y negativo en D3. Si yo veo esta imagen, entonces el eje se ha movido otros 30 grados a la izquierda y llega a 0. El siguiente movimiento, positivo en la derivación de 1, isodifásico en la derivación de 2 y negativo en la derivación de 3. El eje sigue moviéndose otros 30 y está aquí en menos 30 grados. Entonces, el último movimiento posible para este lado es positivo en D1, negativo en D2 y negativo en D3. Si yo veo esta imagen, entonces el eje está más allá de menos 30, es decir, está hacia menos 60, y esto define a lo que se llama el bloqueo de la división anterior de la rama izquierda del haz de His. Para que ustedes recordarán cómo venía el estímulo de aurículas a ventrículos y cómo, ¿no es cierto?, del nódulo sinusal al nodo Abel, y luego de las de Purkinje, las ramas, una rama derecha, una rama izquierda, y la rama izquierda tiene una división antero-superior y una división postero-inferior. Entonces, este es un primer diagnóstico que nos sale con la desviación del eje, que significa bloqueo de esta división anterior de la rama izquierda de las de His, que esto pues nos sirve de entrada cuando yo veo la primera parte del electrón de 1, de 2, de 3 y digo el eje está desviado a la izquierda. ¿Qué significa? Que el paciente tiene patología del lado izquierdo del corazón, lo más común hipertensión arterial y luego pues, hipertrofias o sobrecargas del ventrículo izquierdo. Vamos a seguir haciendo luego la desviación hacia la derecha. Volvemos a dibujarnos aquí para más que nada entender, ¿no?, cómo se desvía el brazo derecho y el brazo izquierdo. Estamos viendo de frente al paciente. Entonces, la derivación, cuando en D1 es positivo, en D2 es positivo, en D3 es positivo, el eje está a 60 grados. Como veíamos en el caso anterior, es igual, nos ubicamos en 60 grados. ¿Qué pasa si yo veo, en cambio, que en D1 es isodifásico, en D2 positivo y en D3 positivo? Entonces el eje se desvía hacia la derecha. Entonces recuerden ponerle así, el lado derecho de 1, ¿no? Entonces avanza 30 grados, habíamos dicho por cada flexión, entonces el eje se va a 90 grados. El siguiente movimiento será que el eje sea negativo en D1, sigue siendo positivo en D2 y positivo en D3. Entonces se mueve hacia la derecha 30 grados más, llegará a 120.
Y por este lado, el último movimiento es negativo en D1, isodifásico en D2 y positivo en D3. Esta imagen indica que el eje se ha desviado más 30 más hasta 150 y este es el diagnóstico de lo que se llama el bloqueo de la división posterior de la rama izquierda del haz de His. Entonces, volvemos a graficar la masa eléctrica. Entonces, cuando decimos, ¿no? El haz de His, la rama derecha, la rama izquierda tiene una división antero superior y una posterior inferior. Entonces, cuando hay patología del lado derecho del corazón, sucede esto. Se bloqueo de la división posterior, que es esta, de la rama izquierda de las de His. Entonces, van a recordar estas imágenes con este diagnóstico. O sea, esto, cuando yo aprendo así, entonces yo solamente veo de 1, de 2, de 3 y voy sumando al lado derecho si las derivaciones son por D1, o como vimos anteriormente al lado izquierdo si las derivaciones son por D3. Vamos a seguir haciendo ejemplos de esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos nuevamente a graficar D1, la derivación de 1, la derivación de 2 y la derivación de 3. Entonces hemos dicho, para recordar, ¿no es cierto? Hasta aprender, nos dibujamos aquí al frente nuestro muñequito para acordarnos del brazo derecho y del brazo izquierdo. Entonces, de entrada yo voy a ver, de 1 positivo, de 2 positivo, de 3 positivo. Entonces, fijamos aquí. El eje está, hemos dicho, a 60 grados, ¿no? El eje, cuando veo positivo, positivo y positivo, el eje está aquí a 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, si se mueve por el lado derecho, es decir, por D1, avanza, como hemos dicho, los 30 grados, ¿no? Hacia la derecha. Si los cambios se originan por D3, en cambio, podríamos decir, avanza 30 grados o retrocede 30 grados hacia la izquierda. Así como vamos a volver a poner el ejemplo, ¿no es cierto? Decíamos que si los cambios se dan por D1, el eje se mueve hacia la derecha. Es decir, si en la derivación de 1 yo veo isoeléctrico positivo y positivo, quiere decir que se me ha ido 30 grados hacia el lado derecho. Entonces, de 60, el eje estará en 90. El siguiente movimiento es que yo vea negativo en D1, positivo en D2 y positivo en D3, avanzará 30 grados más y estará en 120. Y si veo negativo, isodifásico y positivo, estará en los 150 y esto nos da el diagnóstico del que hemos hecho el bloqueo del, nuevamente, el haz de His, la rama derecha, que nada tiene que ver en esto aquí, la rama izquierda con la división antero superior y la posterior inferior. Entonces, esto es lo que se denomina, ¿no? El bloqueo de la división posterior de la rama izquierda
del haz de His. Entonces, ¿qué sabemos? En 3 segundos que veamos dónde está, hacia dónde se desvía las derivaciones. Entonces, si es por D1 al lado derecho, si los cambios son por D3 al lado izquierdo. Luego, al final de la clase, si desean, podemos volver a hacer un ejercicio para que quede muy claro esto. También la onda P tiene su eje, ¿no es cierto? Entonces, cuando el eje de la onda P, y como hemos seguido asimismo con la misma versión, se encuentra entre 0 y 90 grados, esto significa que el origen del impulso del corazón está en la parte superior de la aurícula izquierda y por lo tanto el ritmo cardíaco se origina en el nódulo sinusal. Cuando el eje de la onda P no está en este cuadrante, entonces el ritmo no es sinusal, sino se llama ritmo auricular. Y puede establecerse el origen de dónde sale este impulso, pues viendo en dónde se encuentra el eje de la P. Entonces, si está el eje entre 90 y 180 grados, corresponde a la porción superior de la aurícula izquierda, que aquí no está graficado. Entre 180 y menos 90 corresponde a la porción inferior de la aurícula izquierda. Y entre 0 y menos 90 grados corresponde a la porción inferior de la aurícula derecha, usualmente antes del nódulo sinusal. Entonces, cuando la onda P es positiva, ya habíamos anticipado, ¿no es cierto?, en D1, D2 y ABF, entonces el eje estará aquí, el eje de la P estará en este cuadrante y el ritmo es sinusal. Entonces, si no vemos el ritmo, se llama auricular. Si no vemos que el eje esté aquí, si aunque caiga en cualquiera de estos otros cuadrantes, decimos ritmo auricular. Si queremos definir de dónde viene, pues nos ubicamos según el eje en estos 4 cuadrantes. El eje de la T, en cambio, la T, como recuerdan, representa la repolarización ventricular y usualmente mantiene la misma polaridad que el complejo QRS. Y entonces, el eje de la T suele ser paralelo al eje del QRS. Entonces, si el eje está en 60, por decir algo, del QRS también estará alrededor de 60 el eje de la T. Pasamos luego a recordar lo de las ondas, segmentos e intervalos que ya hemos anotado en otras clases. Y recordemos nomás de la línea isoeléctrica que nos marca las ondas, segmentos e intervalos, ¿cierto? Entonces avanza en sentido horizontal en tiempo y en altura o profundidad, que es el voltaje o amplitud. Entonces de izquierda a derecha aparecen la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T y eventualmente la onda U. Vamos a ver aquí la primera onda del electrocardiograma, que es la onda P. Representa la despolarización de las aurículas. Hemos dicho que es positiva en D1, D2 y D3, AB y en ABF para hacer un ritmo sinusal. Puede ser bifásica, es decir, positiva y negativa en B1 y puede ser negativa en ABR. Tiene la forma algo redondeada, es una duración entre 60 y 110 milisegundos y de altura máximo 25 milímetros, 2.5 milímetros, 2 cuadraditos y medio máximo. Entonces la P negativa solo es normal en pacientes que tuvieran dextrocardia. Si aparece negativa
en otra derivación que no sea ABR, entonces significa que de pronto hemos invertido el orden de los electrodos en los miembros superiores. La onda, esta P bimodal, o esta bifásica, corresponde al crecimiento de la aurícula izquierda. Y esta onda P grande o acuminada es por el crecimiento de la aurícula derecha. Esta es la llamada P pulmonar. Y esta la P mitral. Eventualmente puede no verse una onda P. Esto puede ser producto de hipopotasemia o cuando el ritmo empieza en la unión aurículo-ventricular. Sigamos con el intervalo y segmento PR. Es el espacio, ¿no es cierto? El intervalo comprende, el intervalo es tiempo, recuerden, y el segmento es la figura. Entonces el intervalo comprende la onda P y el segmento PR o PQ si es que hubiera onda Q. Y recuerden que es el tiempo de conducción auricular, el retardo en el nodo AB y hasta que llega al His-Purkinje. Normalmente es isoeléctrico y tiene una duración que va de 110 o 112 hasta 200 milisegundos. Disminuye cuando hay taquicardia, ¿no es cierto? Entonces el PR se llama corto, menos de 120, o el PR también se puede alargar más de 200 milisegundos. Esto corresponde a un bloqueo auriculoventricular que estudiaremos más adelante. Y también puede verse como que el PR que está corto pero está asociado con una onda que aquí no se ve muy bien, que se llama la onda delta, de lo que se denomina la preexcitación ventricular del síndrome del Wall-Parkinson-White, que también ya veremos en su momento estas alteraciones. El complejo de QRS, recuerdan, es la despolarización ventricular de diferente forma, según desde donde se le vea. Entonces, la primera deflexión negativa es la onda Q, la primera positiva es la onda R, y la negativa que sigue a la positiva es la onda S. Si no aparece la onda R, el complejo se llama QS. Y si se observa una segunda onda positiva, si es que es R, esta es la primera R, si es grande se llama R' mayúscula y si fuera pequeña sería R minúscula. Asimismo con las S, si es una segunda S pequeñita, S minúscula y si fuera grande, S mayúscula prima. La duración del complejo pues va de 0,07 a 0,10 segundos, es decir, máximo 2 cuadraditos y medio. Y en las precordiales recuerden que se ve un incremento progresivo del tamaño de la R conforme pasa de B1 a B5 y una disminución progresiva del tamaño de la S conforme da de B1 a B5. Cuando la R es igual que la S, se llama esta la zona de transición y usualmente está en B4. Si debemos sumar para ver el voltaje, sumamos cuántos cuadraditos hay para arriba, para abajo de la línea en las tres derivaciones de 1, de 2, de 3. Y si son menos de 10, entonces eso se denomina bajo voltaje. Y de pronto puede ser causado porque el registro esté marcado a la mitad, ¿no es cierto? A 0,5. Eso debemos cerciorarnos primero, pero también puede ser por derrame pericárdico, derrame pleural, enfisema pulmonar o la obesidad. También hay que recordar que los complejos no deben ser más grandes de 20 milímetros en las derivaciones frontales y no más de 30 en las precordiales. Entonces, si superan estos valores,
se llama alto voltaje y son causados, por ejemplo, en los crecimientos, que también tenemos una clase específica para crecimientos. El segmento ST, como conocen, se extiende desde el final del complejo hasta el inicio de la onda T. Normalmente es isoeléctrico con una ligera elevación al final y puede verse infradesnivelado o supradesnivelado. Recordarán, se eleva pues en la lesión subepicárdica, en pericarditis, en la hiperpotasemia. Y a veces se considera la elevación normal, pero usualmente hasta dos cuadraditos pequeños en deportistas o pacientes vagotónicos. En cambio, por depresión se ve en la lesión subendocárdica por el uso de digoxina o en la hipopotasemia. La onda T es la manifestación de la repolarización ventricular. Hemos dicho que suele presentar la misma polaridad que el complejo QRS. En condiciones de patología puede cambiar la polaridad, la amplitud y la forma. Entonces, esta es una T que se llama acuminada como una punta. Recuerden que puede ser en el estado agudo de la isquemia, las ondas T hiperagudas, también en la hiperpotasemia. Se ven ondas T negativas, en cambio, con un QRS ancho. Esto es en el bloqueo de rama, en el cor pulmonar, en las miocarditis. Aparecen ondas T negativas de ramas simétricas, es en la isquemia subepicárdica o también en la pericarditis. Suelen ser negativas y bien profundas, con un ST infradesnivelado. Esto sucede en la miocardiopatía hipertrófica. Y una onda T negativa también profunda, con un QT largo en la hipopotasemia. Miren cómo hay muchas variedades y eso nos orienta a la patología específica. El intervalo QT se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Entonces, normalmente dura entre 380 y 440 milisegundos. Es variable, como sabemos, según la edad, el sexo y la frecuencia cardíaca, para la cual se utiliza pues, el QT corregido, que no debe pasar los 440 milisegundos, es decir, 11 cuadraditos. Se alarga, con los ejemplos, en la hipopotasemia, en la hipocalcemia, hablamos del QT largo, ¿no? Pudiendo adoptar múltiples formas, como vemos aquí, en la hiperpotasemia puntiaguda, ¿no? Y en la hipercalcemia también, que puede verse, pero con QT prolongado. Y finalmente la onda U, pues que corresponde a la repolarización ventricular tardía, como de la de los músculos papilares que tienen potenciales de membrana prolongados, sigue a la onda T, presenta la misma polaridad, aunque el voltaje es mucho más bajo y suele no verse si la frecuencia cardíaca es más de 85 latidos por minuto. También entre las observaciones, las mayorías de nuestros equipos ahora, pues al final tienen este registro, ¿no es cierto? Sale la frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto, cuánto es el tiempo de la T, cuánto mide la onda P, 117 milisegundos, cuánto mide el PR, hablando del intervalo PR, 170 milisegundos, cuánto mide el complejo QRS, 105. Aquí, en la primera dato, el QT a 365 y aquí corregido a la frecuencia cardíaca a 462. Miren esa diferencia. Luego vienen el eje de la P, el eje del QRS y el eje de la T. El eje de la P a 41, el eje del QRS a menos 53 y el eje de la T a 62.
Eso ya nos avisa que esto no es normal. Y aquí la relación de la onda R en la derivación B5 sobre la derivación S en la derivación B1 en puntajes de milivoltios para ver si tenemos crecimientos o hipertrofias. Entonces, estos detalles, claro, nos sirven para luego nosotros revisar y ver si hemos hecho nuestro criterio correcto. Debemos recordar esto, que al ver un electrocardiograma estamos ante el registro de una persona, por lo que es necesario conocer su historia clínica para interpretarlo adecuadamente. Debemos reconocer la normalidad, ya que las alteraciones suelen indicar patología. El electrocardiograma es normal si el ritmo es sinusal, la frecuencia está entre 60 y 120 latidos por minuto, el eje del QRS entre 30 y 60 grados, el intervalo PR es menor a 200 milisegundos, el QT corregido menor a 440 milisegundos, las ondas PIT son positivas y los complejos QRS no son mayores de 20 milímetros en las derivaciones frontales y no son más de 30 milímetros en las precordiales. Bueno, hasta aquí es la presentación y por favor, con toda confianza de las partes que haya que aclarar, con todo gusto vamos a repasar. Muchas gracias, estimado doctor. Como ya lo estamos haciendo en cada una de las reuniones, estamos receptando sus preguntas para poder ser solventadas si esto fuera el caso. Ha habido también algunas dificultades. Alexandra Arcos no lograba ver cómo se estaba graficando. No sé si es que fue el mismo hecho para otras personas. Yo se lo miré, pero de todas maneras entiendo que en la grabación va a estar todos los detalles y ustedes pueden acceder a la misma. Entonces, no sé si es que van a haber preguntas. Estamos esperando. Ya tenemos una primera pregunta. Fiorella nos dice, bueno, saluda, buenas noches. ¿Podría repetir la parte de las arritmias respiratorias y las no respiratorias? Por favor, doctor. Estamos aquí en este gráfico, ¿no? Entonces, hemos dicho que el ritmo sinusal tiene estas dos variantes, ¿no? Como normales, podríamos decir, porque no es patología del ritmo cardíaco en realidad, sino que siguen en este caso los cambios de la respiración. Entonces decimos que durante la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca. Esto se manifiesta porque los intervalos de R a R de los complejos QRS son más cortos y durante la expiración, en cambio, la frecuencia cardíaca disminuye y los intervalos entre los complejos y entre las Rs van aumentando. Lo que tal vez no se entiende es que, claro, diríamos que la distancia entre R y R, esta primera distancia en la inspiración, y la segunda distancia entre R y R, esta diferencia es la que debe ser mayor de 160 milisegundos para considerarle una arritmia respiratoria. Es decir, menor de 160 es arritmia sinusal respiratoria y mayor de 160 es no respiratoria y corresponde a alteraciones, como habíamos dicho, incluso aumento de la presión intracraneal o luego del infarto, o sea, ahí siempre habrá patología. Entonces, estos son los cambios que puede haber, ¿no es cierto? Entonces, recordar, esto puede no verse un electro normal, usualmente no se distingue, ¿no es cierto? Tal vez esto se vea más ya cuando hacemos monitoreo. Entonces, en los monitoreos o cuando hacemos trazos largos, dedos largos, podríamos ver este cambio de la frecuencia. Entonces, debemos contar las distancias, medir las distancias de las ondas y vemos que son cíclicas, o sea, 3 juntas diríamos
otras 3 algo más separadas, y esto se va repitiendo. Y entonces a eso se llama arritmia respiratoria. La no respiratoria, en cambio, es los aumentos, diríamos, de las distancias son mayores de 160 milisegundos y no siguen un patrón cíclico, sino que aparecen, desaparecen, aparecen así. En la respiratoria, este patrón es cíclico. Espero que esté comprendida la diferencia. Ok, una siguiente pregunta. Ya nos irán comentando, por favor, si se necesita algún tipo de especificación. Una siguiente pregunta es, ¿podría repetir la parte de los bloqueos de la rama izquierda del haz de His? ¿Y en qué situaciones se presenta la P isodifásica? Así como también, ¿por qué si la parte anterior de la rama izquierda del haz de His se bloquea, el eje se desvía hacia el lado derecho del mismo lado derecho o hacia el lado izquierdo que sería el no bloqueado? Entonces vamos por una primera, porque son varias preguntas. Podríamos comenzar, por ejemplo, el tema del bloqueo de la rama izquierda del haz de His, para luego conversar sobre la situación de la P isodifásica. Bueno, vamos a hacer una diferencia y explicar de lo que estamos hablando. Vamos a hacer un esquema de cómo tenemos, bueno, la aurícula, la masa de la aurícula y la masa de los ventrículos. Entonces, para recordar nada más, el nódulo sinusal, las vías internodales, el nodo AB, del nodo AB sale el haz de His. El haz de His da origen a 2 ramos, la rama derecha y la rama izquierda. Por favor, no estamos hablando de bloqueo ni de rama derecha ni de rama izquierda. Estamos hablando de bloqueos de la división anterosuperior de la rama izquierda y de la división posteroinferior de la rama izquierda, ¿cierto? Otra cosa es el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Aquí estamos refiriéndonos al bloqueo de la división anterior y al bloqueo de la división posterior. ¿Esto para qué nos sirve? Que cuando empezamos a leer el electrocardiograma, entonces en las derivaciones, como hemos dicho, D1, D2 y D3, de una mirada, sepamos, ¿no es cierto?, si el eje eléctrico del corazón está desviado hacia la izquierda o está desviado hacia la derecha. Recordando a sí mismo, ¿no es cierto?, que por la imagen de nuestra figurita, el brazo derecho y el brazo izquierdo, entonces para dónde se nos desvían. Por el brazo derecho se nos desvían hacia el lado derecho, hablando de la división posteroinferior de la rama izquierda. No estamos hablando de un bloqueo de rama izquierda, sino de la división posteroinferior. Y si los cambios se dan por la mano izquierda, es decir, por D3, el eje se va hacia la izquierda y estamos hablando de patología de la división anterior de la rama izquierda. No sé si hasta aquí está aclarado la diferencia entre, no estamos hablando para nada de bloqueos de rama ni derecha ni izquierda, sino solamente de las divisiones de la rama izquierda que nos sirven en 3 segundos a ver si el paciente tiene patología
del lado izquierdo o del lado derecho del corazón. Hay otra pregunta, creo que de la misma persona. En la misma pregunta dice, ¿en qué situaciones se presenta la P isodifásica? La P, decía de la P. La P. La onda, las ondas P. Vamos a revisar si tenemos la onda P que decíamos. O sea, normalmente, entonces la onda P es positiva, ¿no es cierto? Isodifásica decimos que es positiva y negativa. Recordemos que la despolarización primero es de la aurícula derecha y luego de la izquierda. Y esta primera parte o ascendente de la curva corresponde a la aurícula derecha y la segunda parte o descendente de la onda P corresponde a la aurícula izquierda. Entonces, dependiendo desde donde yo le vea a la onda, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, entonces la segunda parte de la onda puede ser negativa, ¿no es cierto? A eso se debería, a crecimiento de la aurícula izquierda, porque la primera parte nos representa la aurícula derecha y la segunda parte la aurícula izquierda. Si yo le veo, ¿cómo podría explicarse, no es cierto? Veamos así, la onda de despolarización auricular tiene esta dirección, asimismo, la cola negativa y la punta positiva. Si yo estoy en la derivación B1 o estoy en la derivación B6. Si estoy en B1, entonces yo le voy a ver a la cola y probablemente la onda sea negativa. Si estoy en B6, yo le veo la punta y la onda es positiva. Y si hemos dicho que estamos en la mitad, B3, B4, probablemente vea inicialmente la punta y luego la cola y se grafique positiva y negativa. No sé si quedó explicado. Ok, ya nos comentarán. Hay una segunda pregunta. Andrea, que hizo la pregunta, agradece que sí está bien, está entendido. Hay otra pregunta de Ashley Sánchez. Si podría decir el valor normal de milivoltios y en segundos en el electrocardiograma, como un poco explicar esta parte. Vamos a ver. Bueno, digamos, esto para que recordar nada más, no tenemos en la siguiente clase lo que es el electrocardiograma normal. Entonces ahí veremos en detalle, ¿no es cierto?, cuántos milivoltios tiene de altura, cuántos también milímetros tiene de distancia cada una de las ondas, de los segmentos, de los intervalos y todo. Entonces hemos dicho aquí, ¿no es cierto?, de la onda P, hablando de cada onda, tenemos los valores de cada una de las ondas. Entonces, vemos aquí que no debe ser más de 2 cuadraditos y medio, habíamos dicho, ¿no? Y de alto, y no más tampoco de 2 y medio, también hablando solo de la onda P, en milímetros de ancho. Aquí en el gráfico tenemos estos 2 cuadraditos, que son los 80 milisegundos de longitud y de amplitud o de voltaje. En el ejemplo aquí están 0.2, es decir, 2 cuadraditos o milivoltios. Entonces, pero normalmente no es más de 2 y medio y no más tampoco de 2 cuadrados en ancho.